Ok, por respeto al tiempo de todos los presentes, vamos a dar inicio. Buenos días a todos los alumnos de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano 2020-2021 del tercer año, que nos acompañan de República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, a través de la plataforma Zoom. Como parte de la alianza que tenemos entre Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, y la Universidad Zamorano, tenemos para ustedes el seminario web Los productos agroquímicos y el ambiente. Nuestro conferencista para el tema es el ingeniero Julio Ruano. El ingeniero Julio Ruano es asesor de regulaciones internacionales de la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro, es ingeniero químico graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industrias de agroquímicos y cuenta con una amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos de buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad de negocios y especificaciones de plaguicidas. Desde 2018 es el coordinador del Comité Códex de Plaguicidas de la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Julio Ruano y le recordamos, jóvenes, de que las participaciones, las preguntas y comentarios los pueden hacer a través del chat en la parte de abajo que les aparecerá en la pantalla y sus preguntas también las pueden hacer en el área donde aparece QA, que es en inglés las siglas de preguntas y respuestas. Ingeniero, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la charla el día de hoy. Tal vez para iniciar vamos a contarles, mi nombre es, como bien lo dijo el licenciado Luis, es Julio Ruano. Yo trabajo en la gremial de proveedores de insumos agrícolas de Guatemala. Es una gremial adscrita a la Cámara de Industria, conformada por 5 empresas que comercializan y formulan insumos agrícolas. Estas son Bisterfeld, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Quilubrisa. La gremial lleva a cabo diversas actividades, muchas de ellas son de capacitación. Tenemos diversas capacitaciones para diversos grupos objetivos, muy especialmente para agricultores, en las que se les enseña al uso y manejo seguro y correcto de plaguicidas. La charla que vamos a ver el día de hoy se titula Los productos agroquímicos y el ambiente, y vamos a tratar de explicarles toda la investigación que se hace en los productos agroquímicos que los usamos diariamente en el campo para la producción de alimentos y cómo estos han sido estudiados tremendamente para que no causen daños al ambiente. El contenido que vamos a ver es, primero vamos a tratar de ver cómo ha aumentado la población a nivel mundial y la necesidad que se tiene de una producción amplia de alimentos para todo el mundo. Luego haremos una reseña de la investigación que se hace en los productos agroquímicos y su sostenibilidad con el ambiente. Y por último vamos a explicarles algunos programas ambientales que la gremial lleva a cabo aquí en Guatemala. Vamos a hablar entonces en principio del aumento de la población y la producción de alimentos. Ustedes saben que sin mucha producción de alimentos el problema del hambre se agrava. Es algo que existe en todo el mundo, algo que ha existido en algunas épocas muy fuertes y precisamente una de las causas es la falta de alimentos. Hay muchas causas más para que esto se dé, pero una de las causas es la falta de alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente cada año mueren 6.3 millones de niños al año. De esos, 8.500 mueren cada día de desnutrición, lo que significa que muere un niño en el mundo cada 5 segundos. Si tuviéramos menos producción de alimentos, este problema pues definitivamente se podría agravar muchísimo más. La población mundial ha crecido enormemente en los últimos años. Si se dan cuenta aquí, de acuerdo a estos datos que da las Naciones Unidas,
En 1990 la población mundial era aproximadamente de 5.300 millones de personas. En el 2010 se calcula que alcanzaremos los 11.200 millones de personas en el mundo. Y actualmente estamos más o menos alrededor de 7.800 millones de personas a nivel mundial. Aparte de que la población ha aumentado tremendamente, la esperanza de vida también ha aumentado. Aquí les muestro 3 gráficas. La primera es una gráfica de Guatemala y muestro 2 más de 12 continentes diferentes. Si se dan cuenta, en Guatemala, que es una gráfica muy representativa de toda la región centroamericana, más o menos en el año 1940, la expectativa de vida, de 1960, perdón, la expectativa de vida andaba alrededor de los 46 años. Actualmente ronda más o menos los 72, 73 años como esperanza de vida. Eso significa que todas las personas por mayor cantidad de alimento tienen accesibilidad a ellos, medicinas, etcétera, etcétera. Su nivel de vida ha aumentado tremendamente. En la gráfica que está del lado derecho, en la parte superior, vemos la expectativa, por ejemplo, en China. 1950 era de aproximadamente 40 años. Actualmente la expectativa de China ronda más o menos los 75 años también. Y luego en la parte de abajo vemos la expectativa de vida en un país europeo, España. 1910 andaba en los 40 años y actualmente supera los 80, 85 años de vida. ¿Qué significa esto? Significa que aparte de que la población ha ido en aumento en todo el mundo, las personas también viven más. Y aparte de vivir más y de haber mucha gente, la adquisición de bienes ha aumentado. Es decir, en todo el mundo y especialmente en algunos países donde la población es mucho mayor, como China, India, por ejemplo, que son los países de mayor población mundial, su ingreso per cápita en dólares, en China, por ejemplo, ha aumentado un 450% y en India un 380%. En Estados Unidos, en Europa también ha aumentado. Eso lo que significa que hay un incremento normalmente en la demanda de cultivos para alimentos. Cuando la gente gana más, comienza a comer mejor. Y eso lo que hace es exigir que hayan más alimentos en la mesa de su casa, más carne y que se puedan alimentar en una mejor forma. Significa entonces que mientras mayor población, más esperanza de vida y mayor ingreso, definitivamente la producción de alimentos tiene que ser mayor. Y me refiero a todo tipo de alimentos, no solo a vegetales y frutas o cereales. También me refiero, por ejemplo, a la carne. La gente cuando tiene mayor poder adquisitivo también comienza a comer más carne, ya sea carne de cerdo, de pollo, de vaca. Para obtener esas cantidades de carne, también es necesario que haya una mayor producción de cultivos, de granos. Todos estos animales, los pollos, los cerdos, etcétera, generalmente se alimentan con concentrados que están hechos de cereales, maíz, soya, sorgo. Y mientras más es la demanda de carne de gallina, por ejemplo, de pollo, se necesita darle concentrado a estas gallinas y mayor producción en campo. Cada kilo de carne de pollo que se consume necesita 2 kilos de granos. La producción estimada o necesaria para el 2020, ustedes la pueden ver aquí en una gráfica, está de color como marrón o cafecita, es mucho mayor que la demanda actual. Es decir, que se considera o se estima que para abastecer toda la población en el año 2050, que aproximadamente va a alcanzar los 9.000 millones de personas, la producción agrícola tiene que incrementarse en un 70% a nivel mundial y más o menos en un 100% en todos los países en vías de desarrollo. Aumentar la producción en campo solo se logra si tenemos la tecnología para lograr mayor producción por unidad de área.
¿Por qué? Porque el área a nivel mundial de la superficie de tierra que puede ser cultivada siempre es la misma. Esta no crece. Crecen las personas, crece la demanda de cultivos para alimentos, pero la tierra cultivable no crece. Aquí hay una gráfica en la que se demuestra que del 1961 al 2006, al 2016, perdón, la cantidad de área por persona a nivel del mundo cada vez es menor. Y es menor porque no solo por los cultivos que se dan, las ciudades, las carreteras, las industrias y todo también le roban área a las tierras cultivables. Si nosotros quisiéramos mantener una producción de alimentos con bajas tasas de producción en campo, tendríamos que sembrar muchísimo más. Si ustedes se dan cuenta, para mantener o para llegar a producir lo que se demanda al 2030, se tendría que convertir 6 millones de hectáreas de tierra todos los años para lograr satisfacer la demanda. 6 millones de hectáreas significan la mitad de toda la superficie de Guatemala, por ejemplo. Aquí les doy un ejemplo de cómo ha avanzado la agricultura y la producción. En 1850, 4 agricultores se estimaba que alimentaban solo a una persona. Ellos cultivaban, se abastecían ellos mismos y los excedentes los podían vender. Pero en ese año, 4 agricultores única y exclusivamente podían llevar excedentes para alimentar a una persona. Ya en 1900, que comenzaron a entrar algunos, por ejemplo, fungicidas como el cardo bordelés, ya un agricultor que logró aumentar su producción alimentaba a 4 personas. Y eso ha ido aumentando todos los años. En 1930 ya 4 agricultores aumentaban 9.8 personas. Y hoy se calcula que un agricultor puede llegar a alimentar a 155 personas. La producción creció a partir de los años 60, 70, parte del 80, con la famosa Revolución Verde, en la que se ingresaron tecnologías nuevas como semillas mejoradas, el uso de productos agroquímicos, el uso de una buena fertilización, el uso de riego en campo, mejores técnicas en el campo, una mejor mecanización, etcétera. Y al día de hoy las técnicas se siguen mejorando en las semillas, en ambientes controlados, en drones, etcétera, para lograr que en una misma cantidad de área se puedan producir más alimentos. Si tenemos una baja productividad, por ejemplo, yo respeto mucho la agricultura ecológica, pero la agricultura orgánica, por ejemplo, es muy buena, no da productividades muy altas. Si nosotros queremos mantener productividades altas, tenemos que producir más alimentos, la productividad tiene que ser mayor por unidad de área. Si producimos menos, tenemos que utilizar más área, lo cual significa que no podríamos conservar siempre el hábitat. Si logramos una mayor productividad por área, lo significa que vamos a utilizar menos tierra para obtener el mismo alimento. Esto no es posible si no tenemos las técnicas correctas para poderlo hacer. Y debido a los factores que les mencionó anteriormente, aumento de población, mayor demanda de alimentos, etcétera, definitivamente nuestro objetivo es lograr hacer mayores producciones en la menor cantidad de área posible. América Latina, incluyendo todos los países de Centroamérica, somos netamente productores de alimentos. Entonces sí tenemos que lograr hacer que nuestra tierra produzca lo más posible en la menor área posible para no venir y deforestar o utilizar áreas y quitar el hábitat para todos los demás, para el ambiente. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo los productos agroquímicos
que son los que utilizamos para también lograr que no hayan malezas, que no hayan enfermedades, que no hayan plagas en campo y lograr mayores producciones, se investigan tremendamente para lograr el menor impacto al medio ambiente. Quiero comentarles, los productos agroquímicos son actualmente los productos de mayor estudio a nivel mundial. Se estudian mucho más que cualquier otra molécula, inclusive los medicamentos. Un producto agroquímico más o menos lleva alrededor de 268 millones de dólares de inversión para sacar un producto al mercado. De 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar en un principio, solo una de esas moléculas es factible que llegue a salir al campo y se comercialice. Se llevan más o menos entre 8 y 10 años toda la investigación de un agroquímico y se hacen aproximadamente más de 120 ensayos en todos los campos, toxicológico, ecotoxicológico, de movilidad, de estudios de campo, etcétera, para que un agroquímico pueda salir al campo y tener toda la seguridad de que el mismo ha sido estudiado completamente y no va a causar ningún daño si se utiliza correctamente. Esta es el área toxicológica y ambiental, básicamente el área ecotoxicológica que tiene que ver con todos los compartimientos ambientales a donde puede llegar un plaguicida, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahí se investigan una serie de especies animales y microorganismos que pueden llegar a tener contacto o pueden ser afectados por los agroquímicos. Y también se ve toda la parte de metabolismo y residuos, tanto en plantas, animales, en el suelo, en el agua, en el aire, para estar seguros de que si los aplicamos de acuerdo a las indicaciones que se ponen en las etiquetas y de toda esta investigación, no va a existir ningún riesgo al ambiente. Los agroquímicos, cuando uno los aplica, uno de los problemas que tenemos es que no van directamente solo al objetivo. Sería ideal que si al aplicar un agroquímico en campo, el agroquímico llegara específicamente solo a la plaga o solo a la enfermedad que queremos tratar. Pero puesto que son ambientes abiertos y a veces muy grandes, el agroquímico generalmente, aparte de llegar al objetivo, también puede llegar a otros compartimientos ambientales. Al suelo, por ejemplo, llega porque cuando uno aplica agroquímicos, si la aplicación es buena, la mayor parte de la aplicación tiene que llegar al follaje de las plantas y al objetivo que uno está tratando. Pero mucho por deriva puede llegar a caer en el suelo, por ejemplo, o el goteo mismo que resulta en las plantas después de la aplicación puede llegar parte de ese agroquímico al suelo. Por deriva también o por escorrentía puede llegar al agua, por volatilización puede llegar al aire y estos tres compartimientos también pueden intercambiar, por decirlo así, el agroquímico de uno hacia otro. Por ejemplo, del agua se puede volatilizar y llegar al aire. En el aire, por condensación y precipitación, puede volver a caer al agua o puede caer al suelo. Y del suelo, como les decía, por escorrentía o por lixiviación, puede llegar a los mantos freáticos o a cualquier río que esté cercano. Aparte de llegar al objetivo que puede ser el fruto, la planta, lo que estemos tratando. Todo esto al final, por medio de residuos que puedan quedar en cualquiera de estos compartimentos, puede llegar al hombre. Y los últimos estudios que se hacen es precisamente para tener la clara evidencia de que el hombre puede comer cualquier verdura, cualquier fruta durante toda su vida sin que le haga daño. Y eso al final se traduce en los límites máximos de residuos. Si nosotros hacemos una aplicación correcta, una aplicación de acuerdo a todo lo indicado por el fabricante o el comercializador, no deberíamos de tener mayores residuos o los que pudiéramos llegar a tener estarían dentro de los parámetros normales de no efecto. Es decir, que uno podría comer una manzana
todos los días de su vida sin que le haga ningún efecto. Vamos a ver ahorita algunos de los estudios ecotoxicológicos que se hacen. Los estudios ecotoxicológicos se hacen para ver que no haya ningún riesgo en organismos no objetivos cuando uno aplica. Estos son aves, peces, microorganismos, etcétera. Y se hacen una gran cantidad de estudios para saber que no vamos a causar ningún daño. Por ejemplo, en aves se estudian 3 especies de aves normalmente en laboratorio. Todo esto se hace en laboratorio, se hace bajo buenas prácticas de laboratorio, se siguen normas internacionales con respecto a esto. Generalmente son las normas OSD, que es de la OSD es la Organización para la Comercialización y el Desarrollo Económico de la Unión Europea, y son las que han puesto las normas para saber cómo hacer estos estudios en laboratorio. Como les digo, son estudios validados y con una base científica muy fuerte. En aves se hacen 3 especies, 2 especies de codornices y una en un pato, que es el pato Mallard. Y lo que se evalúa aquí son varios aspectos. En primer lugar, se evalúa la toxicidad oral aguda, la cual se expresa como DL50. Esta no es más que el valor de la cantidad de miligramos de ingrediente activo de plaguicida por kilogramo de peso corporal de la especie que logra matar el 50% de un grupo. Así se evalúa la toxicidad oral aguda y de eso se determina qué tan peligroso o qué tan poco peligroso puede ser un producto. No solo se hace en agroquímicos, la toxicidad oral aguda se hace prácticamente para todos los productos químicos que nosotros tenemos. Este valor lo que significa es que mientras más pequeña es el valor de la toxicidad aguda, el producto es más tóxico. Si nosotros tenemos valores altos de toxicidad oral aguda, el producto es menos tóxico. Entonces eso nos da el parámetro, por ejemplo, para poner la franja toxicológica o clasificar toxicológicamente al producto, y eso se mira, ustedes lo ven en los envases de agroquímicos en la franja que lleva abajo, que son de diferentes colores. Por ejemplo, la franja roja es la más tóxica, la franja amarilla es menos, la franja azul es moderada y la franja verde es un producto que tiene muy poca toxicidad. Normalmente la toxicidad es para el adulto, es para el humano o para un animal, para saber qué tan tóxico puede ser. Ese es el primer parámetro que se está evaluando. Actualmente la industria, cuando hace evaluaciones desde hace muchos años para acá, todos los productos de franja roja, por ejemplo, ya no los sigue estudiando, ya no los saca al mercado. Se está tratando de que al mercado solo salgan productos con franjas azules o verdes, con una toxicidad más baja. Algo que quiero aclarar es, todos los productos químicos pueden ser tóxicos, no importando de dónde vengan ni cuáles sean. Va a depender de la dosis y de la exposición. La sal de mesa, por ejemplo, que todos comemos diariamente sal en los alimentos. Si ustedes ahorita van y se comen 1 libra de sal ahorita, lo más seguro es que se intoxiquen. Cualquier producto puede ser tóxico. Por eso la importancia de respetar las dosis y la forma correcta de aplicación en el campo. El otro estudio que se ve en aves es la toxicidad de corto plazo, que es a 5 días. También se miran toxicidades dietarias de largo plazo. Estas son para saber cuánto puede comer, por ejemplo, una especie, en el caso de los patos, durante 22 semanas, sin que les cause ningún efecto. A eso se le llama el nivel de no efecto observado, o NOEC en inglés. Significa que durante las 22 semanas en los que se les dio de comer a los patos diferentes dosis de ingrediente activo dentro de su alimentación, va a haber alguna que no le va a hacer absolutamente ningún efecto en su salud o en su dieta. No van a aparecer cánceres, no van a aparecer tumores, etcétera, etcétera. Ese es lo que se le llama toxicidad dietaria y significa que la persona
podría llegar a comer esa cantidad de residuos indicada acá durante todos los días, durante toda su vida, sin que le cause ningún efecto. Ese es uno de los estudios principales que se hacen con los agroquímicos. Y luego también se hacen estudios de 2 generaciones para ver la disrupción endocrina, que no exista disrupción endocrina en los agroquímicos que se están aplicando. El otro estudio que se hace también, que es un estudio ecotoxicológico, es en peces. Aquí se ven 3 especies de peces, una trucha arcoíris, pez dorado y carpa. Todo, como les platicaba, todos los estudios se hacen a nivel de laboratorio. Algunas veces, cuando es necesario, también se hacen estudios en campo, ¿verdad? Pero todos estos son estudios en laboratorio validados. ¿Qué se evalúa en los peces? Igualmente se evalúa la toxicidad aguda, ver hasta dónde puede ser peligroso el producto. Se evalúa la toxicidad crónica a 28 días o al ciclo de vida del pez. Y también se evalúa la bioacumulación, es decir, saber si en el pez no se acumula el plaguicida durante un tiempo. Esto se hace durante 4 semanas de exposición y luego se dejan 8 semanas para ver si el pez acumuló o no acumuló plaguicida. Muchos plaguicidas que comienzan a ser estudiados en todas estas etapas, si no la pasan, simple y sencillamente el plaguicida nunca va a salir al mercado. Por eso es que se tarda tanto y por eso es que se estudian tantas moléculas. De todas, una pasa todos los estudios y logra llegar a comercializarse. Otro de los estudios que se hacen son invertebrados acuáticos. Normalmente la mayor parte de los estudios se hacen en la pulga de agua, es la figura que tienen aquí arriba, ¿verdad? Es un invertebrado y que es importantísimo porque es parte de la cadena alimenticia de muchos peces, por ejemplo, básicamente. Entonces, la pulga de agua, se hacen muchos estudios sobre la pulga de agua. Y otra especie que también se evalúa es la mosca no masticadora, que está también ahí, que es la que vive encima de la superficie de las aguas. Aquí se evalúan siempre la toxicidad aguda en 48 horas para ambos. Se evalúa la toxicidad crónica para la Daphnia, es 21 días. Se evalúan hasta 4 progenies de Daphnia para ver si hay efectos o no efectos del producto en ellas. Y también se evalúa la toxicidad crónica en la mosca no masticadora. Otro de los estudios que se hacen, que son muy importantes, es las abejas. Y ustedes saben que las abejas siempre andan en campo y sobre todo los estudios son obligatorios, por ejemplo, para aquellos cultivos que ofrecen floración, aquellos cultivos que tienen malezas con floración asociadas alrededor, o cultivos que en algún momento tienen muchos áfidos, ya que los áfidos son apetecidos por las abejas porque los áfidos producen miel. Pues, en todos estos cultivos se hacen estudios en abejas. La abeja que se utiliza o la especie que se utiliza es la abeja melífera y se evalúa tanto la toxicidad oral de 2 a 3 horas en las abejas, la DL50, ahí se le da a la abeja a que se alimente con aguas azucaradas o con aguas con miel y el producto dentro de eso, ¿verdad? Se hace toxicidad de contacto, donde el ingrediente activo también es diluido en acetona, por ejemplo, y se le pone encima a la abeja para saber cuál es la toxicidad que puede tener. Y también se hacen muchos estudios en campo para saber exactamente que los productos no van a causar daño en las abejas normalmente. Se hacen estudios en artrópodos. Las especies que se evalúan normalmente es una avispa parasitoide, un ácaro predator y habitantes del follaje y del suelo. Y ahí están los nombres científicos de cada uno de ellos, unas imágenes que pueden ver cuáles son los que se evalúan. Y todos los estudios para estos también se hacen en laboratorio para saber cuál es la toxicidad en una aplicación normal en campo bajo estos animales. Todos los estudios se hacen bajo condiciones simuladas de campo o en campo propiamente dicho. Y lo que se persigue es demostrar de que no existe toxicidad para este tipo de especies que la mayoría son beneficiosas. Otro de los estudios ecotoxicológicos que se hacen
es en lombrices de tierra. La especie que se utiliza es la lombriz del compost. Y se hacen dos tipos de evaluaciones. La primera es la toxicidad aguda, que es para ver la letalidad y el crecimiento de las lombrices, cuántas lombrices se pueden morir, cuántas no, qué tanto crecen. Son estudios de 14 días. Y se hacen también estudios subletales, que son a mayor largo plazo, 28 días, donde se determina el nivel de no efecto, es decir, las lombrices al final de esos 28 días se determina que cierta cantidad de producto no les hizo absolutamente ningún daño durante toda su vida, y esos son para asegurarse de que podríamos hacer las aplicaciones en las dosis que se indican sin causar mortandad o letalidad a las lombrices. También se hacen estudios en todos los microorganismos del suelo. Aquí no se hacen estudios propiamente dichos sobre el microorganismo en sí, sino que los estudios que se hacen es sobre el comportamiento del microorganismo en el suelo. Y básicamente se hacen estudios sobre los organismos nitrificadores y sobre los organismos o los microorganismos transformadores del ciclo del carbono. Esos se hacen a largo plazo en una sola exposición. Varían de 0, 7, 14, 28 días, se hacen las pruebas y lo que se mide en el suelo es la cantidad de nitratos o el efecto potencial en la transformación de carbono. Estas dos significan las cantidades de microorganismos presentes y que no pueden variarse significativamente. Siempre todos los estudios se hacen a la par de un patrón, ¿verdad? Es decir, se analiza un patrón o un testigo y además se hacen los estudios donde ya se ha incluido el ingrediente activo en diferentes dosis para ver sus efectos. Los microorganismos en el suelo son importantísimos. Los productos no pueden llegar a causar un daño muy grave en ellos y por eso es que se hacen todos estos estudios. Aparte de que cualquier producto agroquímico que caiga en el suelo por deriva, en la aplicación o lo que sea, podemos estar seguros de que caiga al suelo, puede ser degradado sin variar significativamente todas las poblaciones de microorganismos que están en el mismo. Esos son básicamente todos los estudios ecotoxicológicos que se hacen para organismos no objetivos, es decir, organismos que en algún momento pueden ser alcanzados, por decirlo así, durante la aplicación por deriva del producto, porque estaban presentes a la hora de hacer la aplicación, etcétera, y que se tiene que tener la certeza de que no vamos a estar haciéndoles ningún daño. Perdón. Aparte de eso, se hacen también todos los estudios ambientales para saber cuando uno aplica un plaguicida, como les decía, puede caer en la planta, pueden quedar residuos en la planta, pueden caer en el suelo, pueden caer en el agua, pueden evaporarse y hacia dónde se va o qué tanto se degrada el plaguicida cuando sucede eso, es el otro estudio o son las otras cantidades de estudio que también se hacen para estar seguros de que no vamos a causar efectos. Permítame un momentito. Los estudios básicamente que se hacen acá son estudios de degradación, que significa cómo el plaguicida al caer se degrada, se descompone, se parte y ya no, las partes que resultan de él ya no van a causar ningún daño. Esos son los estudios de degradación. Saber exactamente por las características mismas del producto, condiciones ambientales, etcétera, cómo un producto se puede descomponer, por decirlo así. El otro estudio que se hace es la movilidad. Como les explicaba, el producto agroquímico muchas veces no está fijo en un lado, sino que se puede mover de un compartimiento ambiental a otro compartimiento ambiental. Puede caer en el suelo, pasar al agua, puede estar en el agua, evaporarse y pasar al aire, etcétera, etcétera. También, aparte de degradarse,
se hacen todos los estudios para saber qué tanto el producto puede moverse de un compartimiento a otro. El otro estudio que se hace es el de disipación, porque no solo es necesario saber cómo se degrada y a dónde se va, sino en cuánto tiempo el plaguicida se degrada completamente. Es decir, si yo aplico el día de hoy, voy a tener una cierta cantidad de residuos de plaguicidas posiblemente en el suelo, en la planta, y se analiza después de cierto tiempo la cantidad, o mejor dicho, la tasa como se degrada ese plaguicida hasta llegar a un 90% de degradación. Eso se le llama DT o tasa de degradación y se mide en días y en el porcentaje en que se degradó. Normalmente estas tasas se dan al 50% de degradación o al 90% de degradación y lo que significa es, por ejemplo, una DT 90 de 25 significa que a los 25 días el 90% del plaguicida ya fue completa y totalmente degradado y no se encuentra absolutamente nada en cualquiera de los compartimentos que se haya analizado. Y lo otro que se estudia es la acumulación. Esto se da muchas veces en sedimentos, sobre todo en sedimentos de río, que algunos plaguicidas pueden ser absorbidos por el suelo o los sedimentos y se hacen estudios para saber realmente cuánto puede llegar a acumularse y cuánto tiempo se puede llegar a acumular. Todo esto se hace con el fin de saber de que si aplicamos correctamente, ningún residuo de plaguicida a un cierto tiempo va a quedar ni en las plantas, ni en los alimentos que nos comemos, ni en el suelo. La degradación se hace en 13 compartimientos, se hace estudios de degradación en el suelo. Ahí normalmente la degradación en el suelo sucede básicamente por dos vías. Una de esas es por medio de todos los microorganismos que están en el suelo, ¿verdad? La otra es por cuestiones químicas y físicas, como la fotólisis, por ejemplo, la luz tiene que ver y degrada los plaguicidas. Y en base a eso se hacen todos los estudios, se hacen normalmente en 4 tipos de suelos y los estudios se hacen por 120 días para saber cómo los plaguicidas son degradados en ese ambiente. También se hacen estudios de degradación en el agua, se hacen estudios de degradación por hidrólisis, por fotólisis o por biodegradación. Y también se hacen estudios de degradación en el aire, que normalmente en el aire la degradación se da por fotólisis. Con todos estos estudios nosotros sabemos cómo el plaguicida es roto y descompuesto y pasa a formar compuestos que ya no tienen las características del primer compuesto plaguicida, sino que tienen características sin toxicidad y que normalmente se encuentran en el ambiente. El otro estudio de destino ambiental que se hace es la movilidad. Aquí se hacen estudios de volatilización, se estudia cuánto producto puede volatilizarse al aire. Hay muchos productos que son pocos volátiles y no dan este tipo de problema. Hay otros que son más volátiles, en ellos se hacen mayor cantidad de estudios y se hacen bajo sistemas de flujo de aire para saber cuánto producto puede llegar a la atmósfera o al aire. Se hacen estudios de absorción, desorción, que tiene que ver mucho con cuánto el producto puede permanecer en el suelo. Ahí básicamente se hacen soluciones de suelo con agua e ingrediente activo, después se deja reposar y se sacan algunos coeficientes para saber realmente si el producto puede ser muy absorbido o poco absorbido en el suelo o en las porciones orgánicas del suelo. De ahí se sacan dos coeficientes, el coeficiente de partición en el suelo y el coeficiente de partición en la porción orgánica. Es octanolava. Y el otro estudio que se hace es obligatorio para todos los productos y es un estudio que se hace durante 2 años prácticamente, es un estudio de lixiviación. ¿Qué significa eso? Los productos que pueden entrar en contacto con el suelo pueden moverse hacia abajo de todos los espacios que hay en el suelo, entre el agua, el aire y todo, y pueden irse moviendo hacia abajo hasta llegar a las capas freáticas del suelo. Para hacer estos estudios lo que se hace es usar unas columnas de tierra
que puede ser columnas dentro de un laboratorio, y muchas de esas se hacen también en columnas de suelo normal, ¿cómo se llama? En laboratorios, donde toda la columna de suelo que está es, ¿cómo se llama? Protegida, y al final se recoge el lixiviado que pudiera llegar después de hacer las aplicaciones y los riegos y todo. Arriba de esta columna se siembra normalmente el cultivo normal que vamos a tratar, y se le hace todo el tratamiento con los plaguicidas normalmente bajo las condiciones extremas de aplicación. Y luego durante 2 años se está analizando todos los lixiviados que pueden llegar hasta la parte final de la columna. Esto con el objetivo de demostrar de que en el lixiviado al final no lleguen residuos de plaguicidas. Como les digo, esto se hace con todos los productos, y generalmente los plaguicidas son degradados en los primeros centímetros del suelo. Los pocos que pueden quedar se van degradando en el resto, pero todos los productos tienen que pasar la prueba de lixiviación, ¿verdad? Ningún producto debería llegar a nivel del manto freático porque tiene que ser degradado antes de llegar. Ahora, todo esto, y lo repito nuevamente, se da con las buenas prácticas agrícolas, utilizando las dosis correctas, utilizando la aplicación correcta, y no abusando de los mismos. Todas las instrucciones vienen en la etiqueta, y todos estos estudios se condensan después en la información de la etiqueta que le llega al usuario. Es decir, el usuario al final lo que tiene que hacer, igual que con una medicina, es utilizarlo correctamente y de la forma como se les indicó. Con esto estamos seguros de que no vamos a tener ningún problema. Uno de los últimos estudios de destino ambiental que se hacen es la disipación y la acumulación. Como les decía, la disipación es la cantidad o la tasa de degradación que sufre un plaguicida durante el tiempo después de su aplicación. Al no más aplicar, pues vamos a encontrar cierta cantidad de residuos, y posteriormente con el tiempo estos se van degradando hasta llegar a límites del 90 o más % de degradación, a veces a límites de no detección. Todo esto también se hace con todos los productos, y de ahí provienen, por ejemplo, algunas indicaciones en la etiqueta, como por ejemplo el periodo de carencia. Es decir, ustedes aplican hoy un plaguicida y lo pueden cosechar hasta después de cierta cantidad de días. Esto se llama periodo de carencia. Si ustedes cosechan antes, significa que pueden existir todavía algunos residuos. Si ustedes cosechan en la fecha que la etiqueta y las indicaciones les indican, significa que la disipación ya ocurrió y que más del 90%, 95% o más del plaguicida fue completamente degradado. Por eso es tan importante lo de las etiquetas. Igual que el periodo de reingreso, uno no puede reingresar inmediatamente. Las etiquetas le dicen a uno, aplique ahorita y reingrese en 24 horas o en 36 horas. Y el periodo de carencia es aplique hoy y usted va a cosechar en 3 días, en 5 días o en 15 días, ¿verdad? Y esas cosas son las que uno tiene que tomar en cuenta y hacer caso para que no tengamos ningún problema. La acumulación es acumulación del plaguicida en suelo. Se estudia en 2 tipos de suelo, y los estudios se hacen a largo plazo, más o menos 5 años, para saber que un plaguicida no es acumulable en suelo. Esto proviene desde los años 70, después de la experiencia que se tuvo con algunos organoclorados que sí eran muy acumulativos. Actualmente, pues esos productos ya no existen en el mercado, y todos los que existen en el mercado actualmente no tienen la propiedad de acumularse. Todos esos estudios se hacen para saber que el plaguicida no se está acumulando en el suelo, en algún otro compartimiento del medio ambiente. Esos son todos los estudios que se hacen para la parte ambiental. Todos los estudios al final, si nosotros los utilizamos correctamente, nuevamente indico, no nos van a causar riesgos inaceptables.
Así que lo más importante para un producto agroquímico como para cualquier tecnología es utilizarlo correctamente. Y es lo mismo para cualquier tecnología, igual con un vehículo. Ustedes tienen que aprender a manejar bien, hacerle caso a las señales de advertencia y sobre todo no manejar con sus tragos, porque si hacen todo lo contrario, si hacen todo eso, por muy buena que sea la tecnología, el riesgo es muy grande. Lo mismo sucede acá. Tenemos que hacerle caso a todas las indicaciones y utilizarlos correctamente para no obtener riesgos inaceptables. Si los usamos bien, nunca los vamos a tener. Bien, ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que en Guatemala Gremiagro trabaja para coadyuvar en la parte ambiental. Trabajamos con 3 programas ambientales. Uno de ellos son las camas biológicas. El otro es un programa de eliminación de todos los envases plásticos vacíos de plaguicidas. Y el otro es la colaboración con una institución aquí en Guatemala que es la que agrupa a todas las empresas que se dedican a hacer plástico en Guatemala. Las camas biológicas, no sé si las conocen, es una estructura muy efectiva, hecha en campo y que se te utiliza como un filtro para retener y para poder degradar de forma microbiológica cualquier derrame que pudiera existir de producto agroquímico en campo. Las camas biológicas son bien fáciles y cómodas de usar, son bien económicas, cualquier agricultor la puede hacer en el campo y es un medio para respetar el medio ambiente. ¿Por qué se utilizan las camas biológicas? Cuando uno aplica con una buena aplicación en campo, normalmente no hay contaminaciones. Lo poco de deriva o lo poco que puede caer de una aplicación en el suelo es degradado prácticamente en los primeros 5 o 10 centímetros del suelo y de acuerdo a todos los estudios que vimos, no hay posibilidades de una contaminación fuerte. La contaminación se da en algunos puntos puntuales, por decirlo así, que se dan en campo y básicamente es donde hacemos la preparación de la mezcla y el llenado de los equipos de aplicación y donde limpiamos esos equipos. Ahí a la par pueden ver una fotografía de algunos aplicadores en campo donde las mochilas de aplicación, los equipos de aplicación, cuando son llenados, ahí mismo se hace la mezcla y de ahí se llena el equipo. Ahí pueden haber algunos derrames porque uno hizo muy rápido el traslado del envase a la copita o qué sé yo, pueden caerse pequeños derrames en el suelo. Cuando ocurre eso y como los derrames son de producto concentrado, ahí sí puede haber contaminación. Entonces, en esos casos es donde se utiliza la cama biológica, que como les digo, es un filtro que lo vamos a ver. Entonces, siempre que hagamos mezclas y llenado de equipo, lo ideal es hacerlo encima de una cama biológica para evitar esta fuente puntual de contaminación. En igual forma, cuando terminamos la aplicación y todo, la bomba de aplicación le echamos un poco de agua, la quitamos, asperjamos eso y luego el lavado ya completo del equipo siempre se hace sobre una cama biológica para asegurarnos de que los pocos productos que pudieron haber quedado ahí puedan irse a este filtro y ser degradados antes de llegar al nivel freático. Una cama biológica es muy sencilla, no es más que un agujero en el suelo. Aquí a la derecha está la imagen de una cama biológica y básicamente es un agujero en el suelo, como les decía. Y este se llena con un sustrato que tiene 55 centímetros de profundidad. El sustrato es una mezcla del suelo de la finca, una mezcla de materia orgánica y aquí utilizamos rastrojo de maíz. En prácticamente en todo Centroamérica se podría utilizar porque siempre hay rastrojo de maíz casi en todo el año y en todos lados. Lo importante es que este sustrato contiene lignina y que es la corteza, por decirlo así, de los árboles, de los arbustos. Y la lignina es degradada
por un hongo que se llama hongo de pudrición blanca y varios hongos más y muchos microorganismos que lo que hacen es producir unas enzimas que degradan esa lignina y de ahí obtienen el carbono y para su alimentación, el hongo. Estas enzimas se demostró que además de degradar la lignina, que es un compuesto de una estructura orgánica bien fuerte, de degradarlo, también degrada prácticamente cualquier compuesto orgánico. Cualquier producto agroquímico, en pequeñas cantidades, por supuesto, que cae en este filtro, es degradado por las enzimas que se produce por este hongo que naturalmente se dan en cualquier rastrojo que tenga bastante lignina. Al final de la cama se pone siempre una capa de arcilla de 5 centímetros que lo que hace es que cuando uno echa agua encima de la cama o cae un derrame, el mismo vaya fluyendo hacia abajo de una forma más lenta y no tan rápida para que dé lugar a que se dé la degradación. Se ponen siempre en nuestros países laterales a los lados de la cama, como blocks que resaltan, porque los microorganismos, es decir, los hongos que viven ahí son aeróbicos, es decir, que no podemos anegar la cama porque no se da en un proceso anaeróbico, es decir, que la cama tiene que estar con suficiente humedad, pero no anegada. Y por eso es que los ladrillos se ponen, porque en caso de invierno, aquí que llueve torrencialmente, muchas veces el agua puede llegar a cubrir la cama y anegarla, y entonces se elimina la función de los hongos. Arriba siempre se le siembra grama, en la parte de arriba de la cama, se le siembra grama, es una cubierta protectora, en la parte de arriba, perdón, este inciso significa que en la parte de arriba también muchas veces ponemos una cubierta protectora que puede ser de lámina o de plástico, como un techo, también para impedir que la cama se anegue. Y en la parte superior se siembra grama, que la grama es un indicador por dos razones. Uno, nos indica, por ejemplo, si estamos haciendo mezclas de herbicidas, si tenemos derrame, la grama se va a quemar, entonces nos damos cuenta perfectamente de que no estamos haciendo bien las mezclas y que estamos provocando derrames al hacer la mezcla y tendríamos que mejorar nuestra técnica. Y la segunda, la grama indica qué tan húmeda está la cama. La cama, como les decía, tiene que estar húmeda, no anegada de agua, tiene que estar húmeda. Y la grama, si se comienza a secar, significa que la cama tiene poca agua. En ese caso, lo que se hace, igual que con una maceta, es regar la cama con agua para que la grama siempre se mantenga verde y estemos seguros de que contenga la humedad suficiente. El tamaño de la cama es importantísimo para saber que vamos a degradar adecuadamente lo que pueda caer encima de ella. ¿Hay alguna metodología para degradar esto? Con mucho gusto después en otra charla les podríamos indicar todo lo concerniente a las camas biológicas y la forma de hacerlo y sobre todo saber de qué tamaño van a ser, porque este es un factor importantísimo. Pero, por ejemplo, para un ejemplo, si yo soy un agricultor como el que está aquí abajo, que es un agricultor que hace aplicaciones en su cultivo con una bomba de fumigar, una mochila de fumigar, generalmente las camas para una bomba de aplicación, el ancho de la cama tiene que ser de 1,20, el largo de 1,20 metros y la profundidad siempre es de 60 centímetros. Luego, el otro programa que se maneja o que colaboramos con él es Campo Limpio. En Guatemala existe prácticamente también en toda Latinoamérica. Fue un programa que se diseñó para lograr que los envases los envases vacíos de plaguicidas, que anteriormente se quedaban tirados en el campo, o se iban a los lagos, se iban a los ríos, o la gente los enterraba, o en el peor de los casos los utilizaba para meterle otros líquidos, o los incineraba o los quemaba en campo, lo cual todas estas no eran soluciones correctas.
Entonces, para evitar todo eso, se diseñó un programa, se llama Campo Limpio, en el cual la industria recoge todos los escombros, trata de recoger todos los envases vacíos de plaguicidas en el campo, recolectarlos y darles un destino final correcto. Esto lo que hacemos, pues tratamos de hacer es de disminuir la contaminación en el campo que se da por estos desechos plásticos, ¿verdad? Y al final, pues el objetivo es lograr que haya mejor salud, mayor seguridad para los agricultores y para todo el medio ambiente. En principio, la recolección se basa en que los envases que se recogen tienen que ser envases no peligrosos. Y el envase no peligroso de producto agroquímico se logra haciéndole el triple lavado. El triple lavado es muy sencillo, se vende muy fácilmente en campo. Ya de por sí la mayoría de los agricultores lo hacen. Es una técnica económica. Es lo mismo que ustedes hacen cuando en el baño se lavan la cabeza y se les termina el champú. Seguro que la mayoría siempre le echa un poco de agua al envase para sacarle todo el champú que está dentro y se lo vuelve a echar y lo hace 2, 3 veces. Lo mismo se hace con los envases de plaguicidas en campo. Cuando uno está haciendo las mezclas y el producto se terminó, entonces al envase se le agrega agua, 1/4 de su capacidad, se tapa, se agita hacia arriba y el agua de lavado se introduce en la bomba de aplicación. Eso se repite 3 veces, se vuelve a llenar 1/4 de capacidad, se vuelve a tapar, se agita, solo que esta vez hacia el medio, y la siguiente vez hacia abajo, y el agua se vuelve a echar en la bomba de aplicación. Cuando se hizo el triple lavado, el envase después se perfora, se le hace un hoyo para inutilizarlo y que no se vuelva a utilizar, y ese envase ya es llevado hacia los centros de acopio, los minicentros de acopio, los agroservicios que prestan ese servicio, y ya el programa se hace cargo de pasarlo recogiendo y darles un destino final adecuado. En Guatemala el programa inició desde 1998, fue uno de los primeros programas a nivel de toda Latinoamérica. Realmente fue el pionero en Latinoamérica de programas para esto. Actualmente existe en todos los países de Latinoamérica y todos los países de Centroamérica poseen este programa en mayor o menor funcionalidad, pero todos lo poseen. Este es el triple lavado que les decía. Normalmente cuando uno termina el producto, lo termina cuando está haciendo la mezcla, es decir, que está encima de la cama biológica y ahí es donde se tiene que hacer. Y el triple lavado, les explicaba, es agregar 1/4 de la capacidad del envase de agua, taparlo, agitarlo y verter el agua en el equipo de aplicación. Esto se hace 3 veces. Y por último, se inutiliza el envase, se corta, se perfora para que nadie más lo pueda volver a utilizar. Los envases, posteriormente, el agricultor o las empresas agrícolas los acopian y los llevan. Aquí en Guatemala existen este tipo de minicentros, hay en algunos otros países de Centroamérica, y si no, pues hay algunos agroservicios, por ejemplo, que cuentan con ese servicio, se pueden llevar ahí, o centros de acopio grandes que también se pueden llevar, y de esos centros ya la industria les hace el destino final adecuado. Normalmente el reciclaje, mucho del reciclaje se va para perfiles plásticos, así como se muestra en esta fotografía. Por ejemplo, este minicentro es hecho con perfiles de plástico hechos de material reciclado proveniente de envases plásticos vacíos. Y por último, el último programa con el que trabajamos es Haz tu parte, se llama. Es un programa educativo del sector nacional de plástico aquí en Guatemala y que trata de lograr en general concientizar y llevar educación específicamente a muchos docentes, a niños, a agentes multiplicadores y a muchas empresas para que hagan un correcto reciclaje, clasificación de productos y lograr conciencia de que todo esto tiene que tener un destino correcto y adecuado. Con Haz tu parte nosotros trabajamos mucho con docentes y niños, no porque los niños utilicen plaguicidas, sino porque aquí en el área rural la mayor parte de los niños son hijos de agricultores. Y lo que hacemos con estos programas es concientizar al niño
para que éste lleve el mensaje a su papá y que el papá logre hacer un cambio de actitud con respecto al reciclaje y que logre, por lo menos en la parte de Gremiagro y de agroquímicos, logre hacer el triple lavado y logre disponer adecuadamente del envase plástico vacío de una forma que después sea reciclado y dispuesto adecuadamente. Bien, esa es la charla. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Estamos abiertos entonces a cualquier pregunta que hubiera, Luis. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Tenemos una pregunta que ingresó hace unos momentos de Jorge Serrano. Él pregunta, ¿ese sustrato de la cama biológica hay que cambiarlo periódicamente o con una vez basta? ¿O qué mantenimiento hay que darle? Ok, el sustrato no dura toda la vida, se degrada, porque el hongo va comiéndose, por decirle así, la lignina del rastrojo de maíz. Lo que se recomienda es que cada año se cambien los primeros 15 o 20 centímetros del sustrato y se ponga nuevo sustrato. Generalmente la degradación de plaguicidas se da precisamente en los primeros 20 centímetros del sustrato. Entonces, con que cada año se cambie ese sustrato, la cama se mantiene. Es decir, hay que quitar la grama, quitar los 15 primeros o 20 primeros centímetros del sustrato, poner sustrato nuevo, sembrar nuevamente la grama y seguir utilizándola. Luego, cada 5 años aproximadamente hay que cambiar todo el sustrato. Hay que quitar todo el sustrato de la cambia y volverlo a llenar completamente todo de nuevo. ¿Qué se hace con el sustrato que se sacó? Ese sustrato que se sacó se pone en un plástico bajo techo y se deja en el plástico aproximadamente unos 3-4 meses para asegurarnos de que cualquier residuo de plaguicida que todavía pudiera existir en el sustrato termine de degradarse. Y luego eso se puede incorporar como materia orgánica en el suelo. Muchas gracias, Julio. Tenemos una pregunta de Luis Morazán. ¿En qué tipo de suelo se hace el estudio de acumulación? En la presentación se mencionan 2 tipos de suelos. ¿Cuáles son? Tengo entendido, yo no soy agrónomo, entonces, pero tengo entendido que se hace en franco arenoso y franco arcilloso. Esos son 2 tipos de suelos que se utilizan. Es a nivel de laboratorio, ¿verdad? Ya están estandarizados en las normas OSD. Muchas gracias, Julio. Por el momento no tenemos más preguntas. Si alguno de los alumnos quiere hacer una pregunta más. Aquí entró una más. ¿Será posible repetir la composición de la cama biológica? Nos está preguntando Renzo Chávez. Sí, claro. La cama biológica, voy a poner, a ver si logro, no me regresa esto, pero la cama biológica básicamente, como les decía, es un hoyo en el suelo. En la parte final del hoyo se le ponen 5 centímetros o 10 centímetros de suelo muy arcilloso o de arcilla para evitar que la movilidad sea muy rápida y todo el resto se llena del sustrato. El sustrato está compuesto por un 50% de rastrojo de maíz. El rastrojo se tiene que cortar en pedazos más o menos de 1 pulgada como máximo. Se corta todo. Es un 50% de rastrojo de maíz, un 25% de materia orgánica o brosa y un 25% del suelo de la finca. Eso se mezcla bien, se deja reposar por lo menos unas 2-3 semanas para que el hongo naturalmente comience a invadir todo el rastrojo y posteriormente se agrega el hoyo y se llena. Después de llenado se siembra grama en la parte superior. Espero que haya quedado más claro. Okay. Luis Morazán nos está haciendo aquí una pregunta, comentario. ¿Tiene los suelos arcillosos una capacidad de absorción superior a los demás órdenes de suelo? Se está preguntando. Normalmente sí los tienen por intercambio catiónico. Generalmente los suelos arcillosos absorben un poco más, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de la catedrática Victoria Cortés. ¿Cuál es el periodo de retención mínimo requerido para poder destruir la molécula de plaguicidas? Y también pone, ¿hay diferencias en la eficiencia dependiendo del tipo de plaguicidas? ¿Hay diferencia de? ¿Hay diferencias en la eficiencia dependiendo del tipo de plaguicidas? Bueno, la eficiencia depende
del plaguicida y depende de la plaga a la que se va a utilizar. Sí, cada plaguicida tiene una eficiencia diferente para cada plaga o cada enfermedad. Ahora, el tiempo de degradación, eso tiene que ver con muchísimos factores. En primer lugar, con el factor intrínseco de la molécula química del plaguicida y luego con otros factores como el factor abiótico, el factor biótico, cómo se degrada si el suelo, por ejemplo, es un pH ácido, un pH alcalino, etcétera. Sin embargo, no hay una medida exacta para todos los plaguicidas. Cada plaguicida tiene su tasa de disipación y lo importante es conocer esa tasa, porque hay plaguicidas que pueden degradarse en 2-3 días, ya no encontramos rastros, y hay plaguicidas que a los 25, 30, 40 días todavía encontramos algo de trazas. Lo importante es conocer eso, y precisamente de esos estudios donde salen los parámetros importantes a la hora de la producción, especialmente en los periodos de carencia. Es decir, todas las etiquetas y todos los productos traen esa recomendación y que hay que atenderla. Yo apliqué hoy, necesito saber a qué tiempo voy a cosechar, porque a ese tiempo, que puede ser mañana o que puede ser dentro de una semana, sé que la disipación ya se dio por completo y ya se degradó el 95-100% del plaguicida. Ok, perfecto. Tenemos 3 preguntas más. Si alguno de los alumnos quiere hacer una pregunta en vivo, por favor, habilitar el botoncito donde tiene la mano levantada y nosotros le vamos a habilitar su micrófono para que también pueda hacer su pregunta en vivo aquí en nuestro conferencista. Vamos a dar el espacio ahorita a las 3 preguntas que tenemos por escrito. Ahorita la primera es Jorge Cúpula. Nos comentaba que hay inseguridad alimentaria en el mundo y que eso tiene que remediar mediante la eficiencia y el aumento de la producción. Sin embargo, ¿cree que sería mejor una logística para llevar los alimentos producidos a quienes no tienen este acceso en lugar de aumentar la producción? Bueno, hay que aumentar la producción definitivamente porque cada vez están naciendo más personas y viven más. Ahora, el hecho de que haya desnutrición o haya deficiencia no solo es por falta de producción, y eso es lógico, pues hay un montón de factores políticos y sociales inmersos en esto. Aparte de aumentar la producción, lo demás hay que mejorarlo definitivamente, pero eso ya es un aspecto que tiene que ver con los gobiernos y con las políticas. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta aquí de Chesca. Mi pregunta es sobre la cama biológica. Puede ver que solamente se utiliza cuando se está preparando agroquímicos. Mi pregunta es si se puede implementar al momento de la aplicación directa al cultivo. No, en la aplicación directa al cultivo no. Cuando uno la aplica al cultivo, si uno hace una buena aplicación y es un buen agrónomo, la aplicación la hace conforme a las instrucciones. Pues en una aplicación, normalmente la aplicación tiene que ir dirigida hacia el cultivo. Lo que va fuera del cultivo, se disipa fuera del cultivo y cae en el suelo, por ejemplo, son cantidades tan pequeñas que son degradadas naturalmente y normalmente por los microorganismos que existen en cualquier suelo en los primeros 2-3 centímetros. Ahí no es posible poner una cama. Las contaminaciones, como les decía, se dan cuando hay derrames de productos concentrados en puntos, en lugares puntuales. Y eso es básicamente donde se hace la mezcla. Ahí es donde se hace la cama. La buena práctica debería de ser que siempre que se hace una mezcla para hacer aplicación en campo, se tiene que hacer en el mismo lugar y sobre una cama biológica. Perfecto, muchas gracias, Julio. Tenemos aquí una pregunta de Luis Morazán, pero también él tiene la mano levantada. Entonces, Luis, vamos a habilitar tu micrófono para que puedas hacer la pregunta al conferencista directamente. Ya puedes habilitar tu micrófono, Luis. Muy buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Usted estuvo mencionando que uno de los estudios que se hacía eran las abejas y era de los más obligatorios. Entonces, ¿qué pasa con las abejas que liban el néctar de plantas o de un cultivo que ha sido tratado con plaguicidas sistémicos? Sí. Precisamente por eso se hacen los estudios de toxicidad aguda en las abejas, para estar seguro de que con la dosis correcta que se da y que se aplica en campo, la cantidad de posible residuo que pueda quedar en las mieles no va a matar a las abejas. Por eso es que se hacen los estudios. Es decir,
Todo producto que tiene estudio de abeja significa que lo puedes aplicar en el campo y que no te va a matar las abejas porque no llega a matarlas por la toxicidad aguda oral de los estudios que se han hecho en ellas. ¿Respondemos con eso tu pregunta, Luis? Gracias. Listo, sí, entendido. Muchas gracias. Ok, ¿algún otro alumno que desee hacer pregunta aquí al ingeniero Julio Urbano? Por favor, levante la mano o también la puede dejar aquí por escrito. Aquí tenemos una pregunta que la puso por escrito Fidelina Oliva. En caso de no tener acceso a una cama biológica, ¿dónde se recomienda hacer el triple lavado de envases? Ok, hay que tomar algo de eso, sí hay que tenerlo bien presente. El triple lavado no genera contaminación. Cuando uno hace el triple lavado, echa el agua en el envase, lo agita y el agua se mete en la bomba de fumigación. Es decir, que al final el agua del triple lavado va con el caldo de aspersión que uno hace la aplicación en campo. Si no, esa agua no se mete, no lo va a tirar uno en el suelo, ni en el agua, ni en un río, ni nada. El agua de lavado va dentro del caldo de aplicación. Eso es importantísimo. Es decir, que ahí no vemos ninguna contaminación. Ok, Julio. Aquí nos está preguntando Carlos López Manzano. ¿Por qué solo se hacen estudios en codornices y patos? Considero que hay muchas más especies de aves que se ven afectadas. Sí, las especies animales que se toman no se puede hacer en todas, porque entonces los estudios serían exageradamente largos y tan caros que no podrían salir agroquímicos a un precio accesible al mercado. Las especies que se toman, normalmente los estudios científicos y las directrices los toman porque son los más representativos de su especie. Por ejemplo, en toxicidad, para la toxicidad que se lleva al humano, las especies que se toman son las ratas y en algunos casos conejos o perros. Y se toman esos porque es lo más representativo hacia el humano, por decirlo así. Se comportan más o menos igual. Dentro del resto de las especies se toman las que más están o las más representativas y los estudios que se hacen en ellos se trasladan o se van hacia todo el resto de las especies que existen en campo. Gracias, Julio. Tenemos una pregunta de Isis Amador. En caso de que el tipo de suelo de un lugar no sea óptimo para este método, ¿hay otras opciones diseñadas para este tema? ¿Para qué método? Perdón, no entendí. Me imagino que Isis se ha de estar refiriendo a las camas biológicas. Si no estoy mal, Isis, si nos puedes corroborar. Sí, correcto, las camas está diciendo. La cama, lo que funciona en la cama biológica es el sustrato microbiológico, que es el rastrojo de maíz cortado adecuadamente, que tenga cierto nivel de materia orgánica o brosa se consiguen en todas las fincas, pues puede ser brosa de un bosque, lo que sea. Y el suelo, lo ideal es que se use el suelo de la finca, es decir, no importa la finca, si es una finca con suelo arenoso, arcilloso, que esté en la costa o que esté en el altiplano, no importa, es el suelo de la finca, cualquiera va a funcionar. Como les digo, lo importante aquí es tener el sustrato con el 50% de un producto que tenga lignina, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, en Guatemala los estudios nos concluyeron que lo que podíamos usar era rastrojo de maíz porque lo podemos conseguir en toda la República y prácticamente en todo el año. Hay otros países, por ejemplo, los asiáticos utilizan la cascarilla de arroz, que también tiene mucha lignina. En Europa usan el trigo, por ejemplo, que también tiene lignina. O se puede usar cualquier producto que contenga suficiente lignina y en el que se puedan los organismos, los hongos, producir ahí naturalmente para poderlo degradar. Interesante ver la cantidad de opciones que hay para poder hacer las camas en este caso. Gracias, Julio. Ahora tenemos una pregunta de Chesca. Mi pregunta es sobre la biotecnología. ¿Cómo los transgénicos representan una alternativa para disminuir los agroquímicos y mejor rendimiento? No lo sé si usted recomienda respecto conociendo el debate alrededor del tema. Ahí sí es un tema que yo no controlo muy bien. Sé que Zamorano tiene investigación sobre este tema y sí, no me atrevería mucho a contestarlo. Tal vez ahí los mismos catedráticos de Zamorano pueden responder muchísimo mejor esta pregunta.
Gracias, Julio. Le recordamos aquí a los alumnos de que si tienen alguna pregunta que quieran hacer en vivo, vamos a habilitar su micrófono. Por favor, levantar la manita. El símbolo lo tienen ahí dentro de su aplicación. Tenemos una pregunta de Alex Acosta. El glifosato Roundup está prohibido en algunos países por sus riesgos contra la salud. ¿Cuál sería otra alternativa para dejar de usar este producto? Alternativas para el glifosato hay muy pocas. Y ahí, en torno al glifosato, hay muchísimo debate. Hasta donde yo he visto, no hay estudios 100% concluyentes de que digan que el glifosato es malo. Es malo si uno toma directamente de la botella varios tragos, pues definitivamente, no solo el glifosato, cualquier producto. Utilizado correctamente durante 30, 40 años que se ha usado el glifosato, no se han visto efectos adversos a la salud. Y uno de las más importantes, creo yo, es que, por ejemplo, Estados Unidos sí lo tiene aprobado bajo EPA. Hay algunos países que lo están prohibiendo en base a un montón de informaciones que se han visto en prensa y en redes, que muchos de ellos no tienen sustento, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente se asusta. Por ejemplo, yo vi una publicación, por ejemplo, de México en que decían que la maseca tenía, creo que 30 partes por billón de glifosato y que eso podía causar daño en todo el mundo. De acuerdo a los estudios científicos con respecto a los estudios de dieta del glifosato, nosotros hicimos la correlación y con esa cantidad de glifosato que tenía esa maseca, nosotros nos podríamos comer 5,000 tortillas todos los días durante toda nuestra vida que no vamos a tener efecto adverso. Entonces, hay mucho que correr. Si se utiliza bien y se utiliza en la forma correcta, yo hasta ahorita no veo que el glifosato tenga muchos efectos adversos científicamente. Y opciones en el campo que puedan sustituir al glifosato posiblemente podrán haber, pero son muchísimo más caras y sí repercutiría tremendamente en la producción. Muchas gracias ahí por tu respuesta, Julio. Ahora tenemos una pregunta de Luis Morazán. ¿Es el arsénico el ingrediente básico de todos los plaguicidas? No, arsénico ya no se utiliza en ningún plaguicida. Eso fue prohibido hace muchísimos años, desde los años 60. Gracias, Julio. Le recordamos a algunos alumnos, si tienen preguntas, levantar la mano, por favor, dentro de la aplicación o ponerlos aquí por escrito. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Algún otro tema que nos quieras ampliar, Julio? No solamente cualquier duda que tengan o quisieran ampliar, ahí en pantalla está mi mail. Con gusto me pueden escribir y con gusto yo, en lo que pueda y según mis conocimientos, les puedo responder. Muchas gracias, Julio. Entonces también les hacemos un atento recordatorio a los alumnos que el día de hoy también tienen que estar presentes en el webinar que van a tener más adelante. Julio, creo que tienes en el slide ahí, donde está indicado lo del... Ahí está, muchas gracias. Que es de etiquetado a plaguicidas y las regulaciones centroamericanas. ¿Podemos regresar uno? Gracias. Les recordamos de que la hora es a la 1:30, hora de Guatemala, también de Centroamérica, y para República Dominicana es a las 3:30 horas. Perdón, 15:30 horas. Nuestros conferencistas van a ser el señor Luis Franco, también nos estará acompañando el ingeniero Julio Urbano y Suseli Zapeta. Y ahí, como pueden ver, ustedes recibieron este correo de parte de Sesiones GT. También por el chat les vamos a dejar el link como un atento recordatorio para que puedan participar dentro de este seminario web. Nosotros les agradecemos por estar presentes acá en este seminario realizado en conjunto entre Gremiagro y la Universidad Zamorano, y cualquier cosa, ya saben, pueden mandar sus preguntas a nuestro conferencista, el ingeniero Julio Urbano. Pasen todos muy feliz día. Muchas gracias, Julio, por tu participación. No, a ustedes muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido y que haya servido de algo. Gracias.